Bueno, pues tras una interesantísima y fructífera jornada, enfilamos ya la recta final de este quinto Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, que se ha celebrado en y desde Guadalupe para todas las personas que han acudido a este Real Monasterio y para todos los que se han inscrito para seguirlo telemáticamente desde más de 21 países. Con este congreso, y ya vamos por la quinta edición, seguimos tejiendo una red por donde circula el conocimiento. Guadalupe sigue siendo centro de espiritualidad, de cultura, de ciencia, de investigación. 7 siglos la avalan, pero la historia no debe contarse en pasado porque es el germen del presente y debe conjugarse en futuro. Edición tras edición agradecemos la generosidad intelectual de todas las personas que han participado, empezando lógicamente por los responsables de dirigir y coordinar este congreso, Cástor, Sigfrido, Sagrario, Juan Carlos, pasando por académicos, responsables institucionales, profesionales y de distintos ámbitos que han vertido aquí sus conocimientos, y gracias, en mayúsculas, gracias a los jóvenes investigadores que han presentado sus comunicaciones en este congreso. La investigación es uno de los pilares de este congreso y el mejor epílogo que podíamos ponerle al mismo es la entrega del Premio de Investigación a tesis doctorales iberoamericanas. El jurado del Premio de Investigación a tesis doctorales iberoamericanas, formado por el profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura, Sigfrido Vázquez, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, Rosa María Perales, el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, la directora general del Centro Universitario Santa Ana y académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Carmen Fernández Daza, y por el director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, que presidió el jurado, ha otorgado el galardón a la obra La Constitución de Cádiz y la modernidad política en Cuba, actores, prácticas y conceptos 1810-1823, de la que es autor el investigador cubano Allen Jesús Santos Fuentes. La tesis ganadora analiza el impacto de la aplicación de la Constitución de Cádiz en la vida política de Cuba durante los periodos en que estuvo plenamente vigente en la isla, 1812-1814 y 1820-1823. La investigación se fundamenta en un extenso corpus de fuentes documentales, muchas de las cuales no habían sido trabajadas hasta la fecha. Allen J. Santos Fuentes es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Su tesis doctoral obtuvo la calificación sobresaliente cum laude y fue propuesto a Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad del País Vasco. Santos Fuentes desarrolla actualmente su experiencia docente e investigadora en la Universidad Clermont-Auvergne de Francia. Con anterioridad fue profesor ayudante de grado de Historia en la Universidad del País Vasco. Asimismo, ha participado y participa en seminarios, másteres, congresos y conferencias y es autor de numerosos artículos en publicaciones científicas. Saludamos ya al ganador de esta octava edición del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, el doctor Allen Jesús Santos Fuentes, que nos escucha desde París. Y los saludamos y les damos las gracias, y vamos a invitar a subir al escenario al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno. Muy buenas tardes. He tenido el honor de presidir el jurado de concesión del Premio a Tesis Doctorales Iberoamericanas, y lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo del resto de miembros de ese jurado, las profesoras Rosa María Perales Piqueras, la profesora Carmen Fernández Daza Álvarez, el profesor Sigfrido Vázquez, que creo que está aquí todavía, ahí está Sigfrido, y el profesor Gabriel Moreno, por el trabajo tan concienzudo que han realizado. Hace ya unos años instituimos este premio como una forma de fomentar el trabajo de investigación de los jóvenes doctorandos que culminan su periodo de investigación con la tesis doctoral. Todos los que hemos hecho tesis doctorales
sabemos que el camino de una tesis es un camino en soledad, a veces de incomprensión. Y por eso, cuando se culmina con la lectura y con la obtención del grado de doctor, es uno de esos momentos gratificantes de la vida que se multiplica cuando además ese trabajo es reconocido por otros y obtiene un premio como es este premio. En esta edición hemos obtenido, pues quizás el momento culmen de los años transcurridos hasta ahora, porque hemos recibido 39 tesis doctorales de 10 países. Todas magníficas, porque el requisito para optar a este premio es haber obtenido la calificación de sobresaliente cum laude o la máxima calificación prevista en cada uno de los países de procedencia. Siendo todas muy buenas, el jurado nos hemos fijado especialmente en aquellos trabajos que de alguna forma coincidan más con los fines de la Fundación, que básicamente es la de constituir una herramienta de entendimiento entre Europa e Iberoamérica. Y esa finalidad la cumple perfectamente el trabajo ganador, un trabajo que analiza la Constitución de Cádiz de 1812 y su aplicación en Cuba durante varios años. Una forma de ver cómo un mismo cuerpo jurídico era aplicable a los españoles de ambos hemisferios, como la propia Constitución de Cádiz decía. Y sencillamente quiero concluir diciendo que este es un galardón para quien lo recibe y es un estímulo para todos quienes estáis sentados aquí, porque el profesor Alain Jesús Santos Fuentes hace unos años estaba sentado ahí abajo también. Y al cabo de poco tiempo, pues se ha alzado con un galardón tan prestigioso como este y en competencia con otros 38 doctores y doctoras de toda Iberoamérica y de Europa. Por tanto, felicito nuevamente, aunque ya lo he hecho en varias ocasiones, al doctor Santos Fuentes y de manera simbólica, ya me gustaría a mí estar en París ahora entregándole físicamente el premio, de forma simbólica le entrego el premio y el diploma con nuestro respeto, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y le cedo la palabra para que nos cuente brevemente de qué trata su tesis doctoral. Felicidades. Muchísimas gracias a todos, en especial por las palabras que me han dedicado. Desgraciadamente no estoy en París. Si estuviera en París quizás hubiese sido un poco más fácil mi presencia allí. Estoy en Clermont-Ferrand, en la universidad en la que estoy trabajando actualmente como profesor. Quiero agradecer a la Fundación Academia de Juste por organizar este premio. Suscribo las palabras del presidente. Creo que es la oportunidad de socializar un poco el resultado del trabajo y también un estímulo después de la dedicación de tantos años. Quiero agradecer también por la promoción y por el acercamiento y el conocimiento entre ambas orillas del Atlántico iberoamericano que promociona precisamente la Fundación. Y me disculpo por no acudir personalmente, pero las clases y las dificultades de transporte han hecho prácticamente imposible que estuviese en Guadalupe. Me siento muy honrado de que mi tesis y yo con ella hayamos llegado hasta aquí, después de tanto tiempo de investigación, de soledad y, cómo no, de desasosiego ante el trabajo, sobre todo de la redacción y escritura de la tesis. Esta tesis surgió por un interés personal de vincular a mis dos patrias, Cuba, la de nacimiento, la patria de mis entrañas, y España, la patria de adopción y la de mis ramas, y de entender mejor la naturaleza de esos vínculos tan fuertes entre ellas que se extienden en el tiempo y perduran hasta hoy, y quizá los flujos migratorios en ambos sentidos a lo largo del tiempo, sin los cuales no puedo explicar mi propia vida, son la parte más sensible de ese vínculo, de esa conexión. En busca de esos lazos de investigación, la investigación me llevó justo a un periodo telúrico de esas relaciones que fueron las primeras décadas del XIX, cuando la monarquía española se vio envuelta en una crisis formidable que encadenó luchas contra la dominación francesa en la península, luchas por la independencia en Hispanoamérica y la revolución liberal contra el absolutismo en todo el mundo atlántico. Un periodo en el que Cuba se mantuvo bajo soberanía española, labrando así ese halo de excepcionalismo que nos persigue a los cubanos desde entonces y hasta hoy.
Entender y explicar esa excepcionalidad desde lo político y no únicamente desde causas estructurales ha sido el motor de mi investigación. Me refiero a la excepcionalidad cubana en el periodo de las revoluciones. Saliendo un poco del caso particular cubano, la tesis también responde a una necesidad académica de cumplimentar los extraordinarios progresos que se han hecho en los últimos años desde la historia constitucional, desde la nueva historia política, desde la historia intelectual, desde la historia conceptual y desde otras ramas del conocimiento, para comprender mejor el extraordinario momento de las revoluciones hispánicas en las primeras décadas del XIX, poniendo el foco en el momento constitucional, o más bien en el momento constitucionalista que vivió nuestro mundo en aquellos años. Se ha avanzado mucho, sobre todo en desatomizar los estudios de enfoque nacionalista que han predominado durante muchas décadas, pero quedan importantes vacíos, como el vacío cubano, que no es un vacío cualquiera, no porque sea el mío. No es un vacío cualquiera, pues Cuba, junto a Puerto Rico y Filipinas, son los únicos territorios que, tras experimentar el régimen liberal de la Constitución de Cádiz, se mantuvieron bajo soberanía española. Pero también porque fueron casi los únicos territorios en los que el régimen se aplicó en condiciones de relativa normalidad, porque allí no hubo guerra, ni contra los franceses, ni por la independencia, con lo cual estudiar la aplicación del régimen constitucional en Cuba es casi equivalente a decir que a estudiar la aplicación del régimen, puesto que ni siquiera en España estuvo tanto tiempo vigente en condiciones de normalidad. Volviendo ahora al escenario cubano, el estudio de los periodos de vigencia del régimen gaditano pretende solventar también un vacío historiográfico, constitucional y político. Pues este extraordinario y a la vez único momento, único periodo del siglo XIX cubano, no había despertado demasiado interés en los investigadores cubanos o cubanistas, más bien. Ni siquiera en un momento como el actual que vive la isla, en el cual o con el cual se me ocurren algunos paralelismos, salvando, por supuesto, todas las distancias. La tesis tiene dos partes. De un lado, el estudio de la norma constitucional y de su aplicabilidad a una realidad como la cubana de principios del siglo XIX, una realidad marcada por la existencia de la esclavitud, por la presencia o por un altísimo porcentaje de la población de origen afrocubano que quedaba excluida del ejercicio de la ciudadanía por el modelo gaditano, pero también por la amplísima presencia de inmigrantes, de amplios contingentes de inmigración peninsular. Un contexto ese en el cual nociones como ciudadanía, linaje y vecindad, pilares del sistema gaditano, tenían un encaje muy complicado, así como también lo tenían otras nociones como municipio, provincia o separación de poderes, tan en boga en el primer liberalismo. El otro pilar de la tesis sería la práctica política y jurídica de la puesta en marcha del sistema, para la cual nos centramos en estudiar varios aspectos. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Uno de esos aspectos, o de los más importantes, es la prensa. Simplemente he colocado aquí en la diapositiva para que podamos ver algunos ejemplos de lo que fue una auténtica explosión de la prensa en estos años en la isla, que además no solo podemos designar como una revolución de la prensa por su número, sino también por la calidad y por la utilización de herramientas tan novedosas para la prensa del periodo como la ilustración gráfica o incluso la caricatura. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? En esta diapositiva podemos ver más específicamente algunos ejemplos de la utilización de la ilustración gráfica en la prensa, en la prensa cubana del periodo. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Otro de los aspectos en los que se centra la tesis es la división política del territorio cubano, un aspecto ampliamente, un aspecto muy complejo en sus distintos niveles, digamos, desde la nación y hasta la parroquia. A la derecha os he querido compartir una de las realizaciones de esta tesis, que es un mapa que muestra la división territorial y la creación de instituciones constitucionales a lo largo y ancho de la isla. Y otro de los aspectos sería el análisis de las elecciones. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? En el cual se ha realizado un análisis para esta tesis de los principales actores, pero también de las principales dinámicas
electorales a los distintos niveles y no solamente pensando en un espacio como el espacio habanero, capitalino, mucho más complejo, sino incluso en las pequeñas villas y poblaciones en las cuales se llevaron a cabo estos procesos electorales. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Y el último sería la instauración de las autoridades constitucionales. Y en todos estos aspectos prestando siempre mucha atención a los actores que protagonizaron estos procesos. Para concluir, me gustaría, voy a concluir simplemente compartiendo unas conclusiones muy generales de la tesis. En primer lugar, que el conflicto entre la norma y la realidad dio lugar a una praxis muy original, no muy distinta en realidad a la que se practicaba en el antiguo régimen por parte de las autoridades coloniales. La Constitución permitió una intensísima vida política que, si bien puso de manifiesto las contradicciones de aquella sociedad, no amenazó la soberanía española, tanto así que la caída del sistema constitucional en Cuba no es consecuencia de un nuevo golpe en la península me he equivocado. La caída del sistema no se produce como consecuencia de un golpe en la península, no como consecuencia del fracaso del régimen constitucional en Cuba. Y esto es un elemento muy interesante, puesto que en casi todos los casos, sobre todo hispanoamericanos, se estudia desde una perspectiva de fracaso, ¿no? Un régimen que estaba un poco condenado al fracaso. Y esto fue así, este funcionamiento, digamos, en Cuba, en buena medida gracias a esa interpretación a la que he hecho mención anteriormente, y a la flexibilidad con que las autoridades coloniales aplicaron la Constitución en alianza con las élites criollas. Y es una brevísima presentación del trabajo de la tesis. Reitero el agradecimiento y el interés mostrado por mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su disertación y su trabajo para conocer la influencia de la Constitución de Cádiz en Cuba. Sin duda, un trabajo que ayudará a seguir conociendo y profundizando la trascendencia de ese texto constitucional en el que tanto tuvo que ver un extremeño como Muñoz Torrero y en el que hablaba de los españoles de los dos hemisferios. Y ya, si me permiten la expresión shakespeariana, paso a paso llegamos a la sílaba final del tiempo. Se acaba este quinto congreso y, sin solución de continuidad, vamos a llamar al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a Juan Carlos Moreno, y al director del curso, a Cástor Díaz Barrado, para que clausuren el congreso. Por favor, Sagrario, Morán, Sigfrido, ¿queréis subir también, por favor? ¿Que hablen también? No, pero que estén. Vale, perfecto. Bien, para concluir, y como el día ha sido intenso y estamos todos ya un poco cansados, físicamente que no mentalmente, para concluir yo solamente quiero decir dos cosas. Una primera, dar las gracias a Cástor Díaz Barrado, Sagrario Morán y Sigfrido Vázquez. Esto es un equipo, llevamos meses trabajando y a veces el trabajo no es castigo divino, sino es motivo placentero, porque trabajar con amigos siempre gusta y además ellos aportan la confianza y la seguridad que da cuando uno sabe que está el trabajo depositado en buenas manos. Así que eso nos ha pasado a nosotros con ellos y agradecidos estamos y confiados en contar con su apoyo más años. Agradecimientos a todos vosotros, porque realmente esto no tiene sentido sin los jóvenes investigadores, sin las personas que han estado aquí esta mañana. Nosotros damos cauce a vuestros trabajos, a vuestras inquietudes, os damos voz y os damos un espacio tan maravilloso como el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la segunda cosa que quiero deciros es que muchas veces me preguntáis o me preguntan qué es la Fundación Yuste, a qué se dedica. Y a veces me resulta complicado explicarlo. Pero en ocasiones acudo a una imagen
Y yo digo que somos el eslabón de una cadena centenaria e incluso milenaria, la que ha hecho que todos los que estamos aquí hayamos aprendido de nuestros maestros. Y nuestros maestros, a su vez, aprendieron de los anteriores maestros. Y así en una cadena que será perpetua mientras dure la humanidad, porque si esa cadena se rompe, la humanidad se desmorona. Y en esa cadena nosotros lo que hacemos es, con una mano, coger la sabiduría de quienes llevan una vida de experiencia, de investigación y de docencia, y con la otra mano, asir a quienes estáis queriendo desarrollar esa vida. Por eso esta mañana hemos escuchado a personas que llevan ya muchos años en el mundo de la investigación, que nos han contado sus experiencias. Ellos nos han contado sus experiencias, vosotros esta tarde nos habéis contado el futuro. Dicen que el futuro es incierto, seguramente lo será, pero confiando en gente que se dedica su tiempo a trabajar y a investigar, como habéis hecho vosotros, yo creo que el futuro es más halagüeño de lo que algunos nos quieren vender. Con ese mensaje de esperanza, doy por clausurado el 5º Congreso de Relaciones Internacionales, América Latina, el Caribe y Europa. Hasta el año que viene y muchas gracias. Ya está, ¿no? ¿Hablo yo o no hablo?